amigos de Alerta Cristiano, una semana más con ustedes que nos abren sus hogares para compartir en torno a los temas que nos inquietan, que nos llaman la atención, temas que van directamente a nuestra fe. Amigos, para los que no me conocen, soy el licenciado Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada de la profesión, casado con María Esther Ojeda, con 3 hijos varones y 3 nietos y pidiendo más. Saludos a Mara y a Yomaris. Amigos, hoy tenemos un programa, siempre les digo que es especial, hoy es especial. Para mí es muy especial porque tengo por primera vez compartiendo con nosotros a una hermana abogada. Se trata de la licenciada Ivette Montes. Ivette, bienvenida. Gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí. Ivette somos amigos, somos compañeros de profesión. Ivette es la presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos y hemos tenido una historia común en estas luchas, yo diría que por los últimos 12 años, 10 o 12 años por ahí. De una u otra forma siempre nos encontramos en foros, en actividades, en pleitos que hemos tenido para la gloria del Señor, que hemos compartido juntos. Así que, Ivette, primero que nada, háblame de ti. ¿Qué tiempo llevas en la profesión? De mí, ay Dios mío, vamos a revelar muchas cosas aquí. Pues estoy cumpliendo ya casi 19 años en la profesión y han sido unos intensos. Específicamente, yo podría decir que todo el tiempo ha sido intenso. Los primeros 10 años fueron bien intensos en la práctica de litigación. Tuvimos nuestra oficina propia, tenemos nuestra oficina propia, pero en esos primeros tiempos pues se trabaja mucho conociendo realmente todo lo que nos enseñaron y cuál era la realidad. Trabajamos también mucho en la litigación laboral, trabajamos mucho también con los consumidores, trabajamos mucho en las reorganizaciones de compañías, asuntos con los consumidores. Así que tuvimos mucho ese intercambio con la gente y fue muy intenso, muy intenso es lo que te puedo decir. En esos 10 años mi esposo Willy decía, bueno, estos primeros 5 o 10 parecen 15, porque cuando tienes que ser abogado, administrador, empleador, ¿verdad? Psicólogo, pues uno trata muchas veces unas áreas que cuando uno trabaja para el gobierno, pues es diferente. Nunca he trabajado con el gobierno, así que muy orgullosamente siempre digo que no le debo nada a nadie. Y eso pues me da una libertad muchas veces en poder opinar porque he estado directamente con la gente. A veces la profesión, mucha gente sale y va directamente a trabajar en unas áreas que le impide tener esa experiencia tú a tú. Y ahí es que entonces uno empieza a tener un poco de firmeza en la defensa muchas veces del derecho, como ve la profesión desde un punto de vista de estudio, como es un profesor de derecho que nunca ha litigado, o como es en un momento dado el momento de la legislación, y gente que muchas veces se hace un poco insensible porque no ha estado en la posición de un abogado de defensa practicando en la calle, ¿no? Y los últimos 10 años posteriores pues ha sido en la defensa de la libertad religiosa. Es curioso, yo te estoy escuchando y estoy recordando cuando tú y yo nos conocimos. Yo tenía oficina en Río Grande, tú tenías la tuya en Luquillo. Me acuerdo de un caso de herencia. De herencia. Y años después fue que nos encontramos cuando nace la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia, cuando da los pininos, Alianza de Juristas Cristianos, y ahí fue que nos conocimos. O sea que tus primeros años, igual que los míos, en la práctica, no necesariamente estaban vinculadas a nuestra fe. No, nada. Ya en los últimos años, como que Dios le dio un giro a tu profesión y a la mía, y nos dirigió hacia esta práctica tan intensa que hemos tenido en los últimos años. Yo digo, a mí el Señor me rescató 2 meses antes de graduarme de la Escuela de Leyes, así que
Pero no sabía realmente el propósito de este asunto. Yo decía, ¿para qué sirve un abogado en la iglesia? ¿No? Esos primeros años, realmente, como digo, esos primeros 10 años, no, aunque sí yo tenía la relación ya en el Señor, pero no conocía mi propósito ministerial, ¿no? El llamado de ese que quema, que te duele en el corazón, no sabía. Y poco a poco, pues Dios va preparando a uno. Pero yo decía, si yo hubiese sabido todo lo que sé ahora, yo ni hubiese estudiado leyes. Así que Dios sabe que me tenía que coger saliendo, ya cuando no había remedio, cuando ya estaba a punto ¿verdad?, de culminar la labor. Y Dios siempre tiene esas maneras de trabajar con uno. Y sí, nos encontramos en un pleito pero amigable. Amigable. Sí, no, de hecho no llegamos ni a litigar. Sí. Más bien era compartiendo información. Sí. Y es curioso porque este programa sale en los días en que va a salir, que es a partir del día 20 y pico de junio. Va a haber un día de la semana que viene, en la semana del abogado. Me acabo de enterar ahora, Ivette, que la semana que viene es la semana del abogado. Y qué bueno que estoy compartiendo contigo, porque eso nos trae, el Señor es maravilloso. Yo tengo una palabra que no la compartí al principio, lo hice con toda intención, la quiero compartir ahora, porque nos va a introducir a la libertad de religión, a nuestra práctica, a nuestra conciencia religiosa. Escuchen esto, hermanos. Voy a compartir de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 23. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Escuchen esa y escuchen esta otra porción de Mateo 23, versículo 37. Dice el famoso lamento de Jesús: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Hermano, ¿por qué compartimos con ustedes esta palabra? Porque hoy queremos compartir con ustedes en torno a la libertad de religión. Tema que ustedes saben que está candente en este momento. Tema en donde ha sido sometido un proyecto de ley, el número 1018 del Senado. Un proyecto que lo que pretende es enfatizar la importancia de tener libertad de conciencia, y no es cualquier conciencia, es una conciencia fundamentada en fe. Yo les confieso que yo nunca había pensado en el cuento del joven rico como una invitación que Jesús nos hace a practicar una fe. Porque el joven lo que quería era seguir a Jesús, pero es que para seguir a Jesús hacen falta muchas cosas. Y ve, ¿tú entiendes que Jesús nos está invitando aquí
a practicar libremente nuestra fe. Sí, obviamente le estaba diciendo, ¿verdad? Hay un precio que pagar y muchas veces es sacar de nuestras mentes nuestras preconcepciones, porque una de las dones, digo yo, que el Creador le dio al ser humano es tener la libertad de escoger. La mente la hizo libre y eso se recoge en muchas de los escritos legales, jurídicos y no jurídicos, que Dios, el Creador, hizo la mente libre. Y hasta para escogerlo o para darle espalda. O sea, aún de ahí es que estriba este concepto de libertad de religión, de que el hombre fue hecho con una capacidad de tener libertad de escoger su destino. ¿Y ese lamento de Jesús, qué te dice? Cuando dice, ay Jerusalén, esa parte, ay Jerusalén, le está diciendo, ay aquellos que se creen que entienden, aquellos que se creen que pueden, de alguna manera, que tienen el control del conocimiento o el control en ese momento de dirigir unas ideas a una población, ¿verdad? Que no podían ver lo que tenían de frente. Son cosas obvias, ¿verdad? Que no podían, porque obviamente, si ¿verdad? Uno mira el que está escribiendo, de alguna manera en ese momento a los que se le estaba refiriendo era gente que conocía mucho de protocolos, mucho de una ley escrita, o sea, conocía porque había una ley escrita, y es la ley de nosotros todavía sigue siendo, ¿no? Hay una ley escrita, y por eso yo digo, el que quiera defender la ley, tiene que conocer la ley primero, la ley eterna. Y en este caso, que es invariable, que es incambiable y está predeterminada. Así que cuando él le dice, ay Jerusalén, Dios mío, tanto que tienes aquí, tanto que tienes, que te han enseñado tantos años de historia y tú todavía no reconoces el tiempo de tu visitación. Así que entiendo que claramente ese es ese llamado al principio. A mí me llama mucho la atención ese anhelo de Dios. Los quise tener como la gallina protege a sus pollos, pero no me dejaste. O sea, Él lamenta nuestra postura cuando no queremos estar sometidos a Él en relación íntima. ¿Por qué comparto esto, Ivette? Porque el tema que tenemos hoy, la libertad de religión, yo quiero que nuestro pueblo, nuestro público, nuestra audiencia vea este tema de la libertad religiosa desde lo más sencillo. Y si vamos a ver, la Biblia lo plantea sencillamente. Nosotros lo complicamos. Pero a la luz de la Biblia, a la luz de los principios que están estatuidos en la Constitución, ¿cómo tú definirías lo que es la libertad de religión? La libertad de religión es una de las principales, como bien hablamos. Esto antecede los gobiernos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del propio ser humano. Correcto. Dicen, ¿verdad? Hay unos principios que se dicen que nadie puede entrar a la mente del hombre. Y por eso, muchas veces, y en la mayoría del mundo civilizado, es uno de los elementos más preciados de la libertad. Y mucha gente, yo a veces le tengo que hacer la comparación de la libertad de religión con la libertad política. Porque en muchos países la política es algo como comprensible de que, pues claro que hay que respetar las diferencias y la diversidad de política, de creencia en un sistema económico X y Y. Hay que respetar las soberanías de las naciones. Si yo tengo que respetar las soberanías de las naciones, ¿de qué se componen las naciones? ¿A qué yo me estoy refiriendo? O sea, y lo que vemos es que hay un desdén en no respetar la propia individualidad
y la esencia del ser humano, que es su conciencia, de creer o no creer, en lo que sea. Y han estado plasmadas y anteceden, ese derecho de fe, de creer en algo trascendental, antecede al gobierno, antecede a los estados. Vamos a continuar con esa misma línea de pensamiento después de esta pausa. Mire, alerta cristiana. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? La Academia Yara te ofrece la mejor educación para tu hijo con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, clases de inglés, deportes en cancha bajo techo y ayudan a tu hijo a desarrollarse en las bellas artes. Aprovecha ahora un 75% de descuento en la matrícula de prekinder y kinder y un 50% de descuento de primer grado a cuarto año. Desayuno y almuerzo están incluidos. Para más información puedes llamar a la Academia Yara al 787-730-5088. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto impactando naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Estoy compartiendo con la licenciada Ivette Montes, presidente de la Alianza de Juristas Cristianos, y estábamos comenzando a elaborar el tema de la libertad de religión. Decías, Ivette, que tú haces la comparación de la libertad de religión con la libertad política. Sí, sí, porque es un tema que he visto que es un desarrollo reciente y regímenes como los de Corea del Norte, regímenes dictatoriales en muchos países que han causado la destrucción y la muerte de tantas personas, cuando vemos representados muchos de estas representaciones, vamos a decir, en las Naciones Unidas, se le presenta alfombra roja a gente porque hay una soberanía y hay una libertad política, porque todo el mundo tiene derecho a creer lo que entienda es mejor para su país, para sus correligionarios, y porque es una vergüenza que en un siglo XXI haya persecución política. Yo como que he escuchado mucho esta defensa en nuestro país. Es más, deberíamos dar cátedra, y damos cátedra en Estados Unidos. La Constitución no recoge el concepto de libertad o derecho a una libertad, a su idea religiosa, posiciones de discrimen por idea religiosa, pero nuestra Constitución de 1952 la tiene. Entonces, si en el artículo 1 de la Constitución, en la enmienda 1, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en los primeros artículos, existe libertad religiosa. ¿Cómo resulta para muchas personas que reclamar, el conmemorar, en respetar un derecho fundamental que aún en tiempos de guerra se acepta como un derecho humano
que hay que darle su espacio, ¿cómo me vas a poder decir que un proyecto, una idea, una representación de respetar un derecho fundamental que antecede al Estado representa una amenaza discriminatoria? O sea, es risible un argumento como ese, y más aún, por eso es que me gusta comparar lo que en la nación que se dice ser una de las más libres o que representa la libertad en el mundo, como es la nación norteamericana, no contempla su constitución un derecho a la libertad de conciencia o de opinión, a la libertad de tener una idea religiosa, ¿verdad? Respetada, perdóneme, una idea política. Y aún estando la idea en las constituciones de la religión, se trata como un trapo de inmundicia. O sea, es insostenible, porque es un argumento esencial, excepto para aquellos que no piensan y tienen una idea discriminatoria contra el contenido religioso de una gente. De eso se llama discrimen. Correcto. Cuando tú puedes disputar, hablar, defender la libertad de conciencia política, pero no quieres defender la libertad de conciencia religiosa. ¿Cuál es la diferencia? El contenido de la expresión. Ese es el verdadero problema con gente que no quiera respetar los fundamentos de nuestra fe, en este caso, creer o no creer. Correcto. Esa es la libertad religiosa, correcto. Creer o no creer. No estamos hablando de libertades de culto, no, estamos hablando de la libertad de mente, de yo escoger si yo creo o no creo. Y yo creo que esa es la forma más fácil que en un tiempo tan politizado en nuestro país pudiésemos hablarle a la gente. Si usted piensa, y si nuestros amigos piensan que los presos políticos hay que respetarles su libertad política, independientemente de lo que hayan hecho, pues tienen que coincidir en el argumento de la libertad religiosa. Fíjate, Ivette, hay un choque aquí de cosmovisiones. Para un cristiano, yo cristiano, tú cristiana, tú y yo tenemos una cosmovisión cristiana de ver la existencia, el mundo, la vida, todo. Y conforme a esa cosmovisión, tú y yo caminamos. O sea, se supone que tú como abogada, yo como abogado cristiano, vivo mi fe en mi práctica profesional. Yo no diría que es tanto cosmovisión cristiana, se asemeja más a un derecho natural. Por eso. A una existencia independientemente del respeto de las cosas esenciales. Sí, pero lo que voy es el aspecto político que tiene mi fe, porque yo camino, yo actúo, yo me comporto, yo todo lo hago, se supone, si soy cristiano, conforme a mis creencias religiosas. Entonces, en un documento como la Constitución norteamericana y la de Puerto Rico, que son documentos políticos, lo que tú traduces ahí es cómo ha de vivir la gente en este pedazo de tierra. Principios. ¿Ves? Entonces, ahí hay un principio que dice que el gobierno no va a intervenir en la libertad religiosa mía. ¿Ves? Pero es que mi libertad religiosa se manifiesta o por culto, o por acciones, o por mi manera de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, átalo a la política. En ese sentido, mi derecho religioso es un derecho político. Sí, porque cuando traducimos nuestro comportamiento en la vida pública y la cosa pública es la cosa política. Lo que pasa es que se ha entrelazado tanto el concepto de la política partidista. Correcto. Que al tú decir política ya la gente piensa en colores. Es que cuando yo hablo de política hablo el arte de gobernar, el arte de actuar, el arte de mover un pueblo, el arte de mover una familia, una comunidad, un centro comunal. Eso es política. Y yo siempre digo que es política de la buena, de la que se supone que sea buena, que la hemos tergiversado. Entonces, cuando tú ves a un presidente, como por ejemplo, que es la famosa tendencia última, como Obama en los últimos 4 años, que decía, no, pero es que ustedes los cristianos no tienen problema. You have the right to worship. Ustedes tienen el derecho a
culto. Entonces él lo traducía a meterme a una iglesia y mira, Eddie, yo no intervengo con tu práctica los domingos. Tú tienes un derecho. Práctica religiosa. ¿Ve? Le llamaba práctica religiosa al culto. Lo que pasa es que detrás de eso está el concepto de, no, pero no me vengas con la vaina de que también la vas a practicar en tu trabajo, libremente en todo lo que haces. Exactamente. ¿Ve por dónde vengo? Entonces yo te pregunto, Ivette, este concepto, este proyecto de la Cámara 1018, ¿qué tú crees de ese proyecto? ¿Es repetitivo? ¿Es discriminatorio? Todo lo que se está diciendo contra él. Pues el proyecto de la Cámara 1018, que fue presentado recientemente en mayo, yo entiendo que lo que hace es conmemorar como ellos le dicen, la libertad de religión consagrada en las dos constituciones bajo las cuales opera nuestro sistema de sociedad, jurídico, como usted lo quiere entender. Conmemora primero decisiones del Tribunal Supremo interpretadas, legislación interpretada, y por lo tanto recoge ese proyecto, según lo hemos visto, recoge una idiosincrasia del puertorriqueño. Correcto. ¿Con qué? Con las experiencias vividas y las desgracias a través del mundo. Eso no fue lo que hizo la Constitución en el 1952. Porque hablamos de que es una Constitución de avanzada. Y mucha gente se llena la boca hablando de lo avanzada. Para unas cosas. Que es la Constitución de Puerto Rico vis a vis la Constitución de los Estados Unidos. Por eso es que nuestra Constitución contempla estos aspectos del derecho de la intimidad, que no estaban contemplados en el 1700 y pico cuando se hizo la Constitución de Estados Unidos, y que lo cogemos de modelo, pero era por el desarrollo que había habido mundial, derechos humanos, la Segunda Guerra Mundial, o sea, todas esas atrocidades que han ocurrido, y empezaron a recoger vela de que hay una esperanza, hay una forma mejor. Entonces, tratamos de corregir las desgracias mundiales, las desgracias del ser humano, en un proyecto de vida de una comunidad. Así que yo entiendo que este proyecto, el PDLAC 1018, más allá de representar lo que muchas personas dicen, es una repetición, eso ya está ahí, ¿y por qué entonces rezan las desgracias contra la libertad religiosa, supuestamente en un país democrático? Correcto. Desde el 2009, recuerda, nosotros hemos estado haciendo visitas, denuncias de cómo el respeto a la libertad religiosa se le ha dado la espalda en este país. Sí. A pesar de que el censo del 2010 dice que más del 90% de las personas que se llaman y se registran en el registro de nacimientos en nuestro país, sus padres les reconocen como afiliados, gente que comparte la fe cristiana. Así que las personas que pueden representar que esto es una desgracia es que tengamos, ¿verdad?, gente en posiciones de poder que desprecie al 90% de la población de este país. Sí. Tenemos que en el próximo segmento, Ivette, yo quiero que abordemos si este proyecto discrimina, si este proyecto pretende cubrir o tapar, es lo mismo, unos discrímenes solapados, si este proyecto protege únicamente a los cristianos o si protege a todo aquel que manifieste una fe. Así que, amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso con ustedes. Alerta Cristiana. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto impactando naciones.
Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? La Academia Yara te ofrece la mejor educación para tu hijo con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, clases de inglés, deportes en cancha bajo techo y ayudan a tu hijo a desarrollarse en las bellas artes. Aprovecha ahora un 75% de descuento en la matrícula de prekinder y kinder y un 50% de descuento de primer grado a cuarto año. Desayuno y almuerzo están incluidos. Para más información puedes llamar a la Academia Yara al 787-730-5088. Prepárate para el movimiento profético más grande de estos tiempos. CAP Puerto Rico 2017. Desde la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico. Más de 20 naciones registradas. Más de 5,000 asientos disponibles. Ven y experimenta el poder, el reino y la autoridad. Con nosotros, el obispo Tudor Bismarck. Así que tu necesidad está activando una fuerza de su operando en un lugar que ni siquiera sabía. CAP Puerto Rico 2017. En tiempos de desafíos. 13, 14, 15 y 16 de julio. En la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico. Para mayor información, alaba.org. De regreso con ustedes, amigos. De nuevo estamos compartiendo con la licenciada Ivette Montes, presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos. Ivette, habíamos comenzado a hablar ya del proyecto, pero vamos a entrar en detalle. Se trata del proyecto de la Cámara 1018, presentado por los representantes Miranda Rivera, Méndez Núñez y Charbonnier Laureano. Y el propósito es para crear la ley que se conocerá como la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico. Tiene una exposición de motivos extensa. Para mí, excelente la exposición de motivos. Pero, ¿a qué va dirigida la ley? Tan sencillo como cuando vamos al artículo 3, la ley dice: el gobierno no deberá imponer una carga sustancial al libre ejercicio religioso de una persona, incluso si la carga es el resultado de la aplicación de una norma de aplicación general, a menos que no cumpla con la excepción dispuesta en el artículo 4 de esta ley. ¿Y cuál es la excepción? Dice que la aplicación de la carga creada por dicha norma es en cumplimiento de un interés gubernamental apremiante. Esa palabra es clave. Y que es el medio menos restrictivo de promover dicho interés gubernamental apremiante. Te pregunto, Ivette, ¿no deberá imponer una carga sustancial al libre ejercicio religioso de una persona? ¿Eso es para los cristianos nada más? No. ¿A quiénes cubre? No, primeramente, la gente tiene que saber cuando una ley le dice el gobierno para poder que sea constitucional una ley, tiene que cumplir con un, ¿cómo se le llama? Le llaman un test o una prueba, como cuando usted que le dan una pruebita en un restaurante, tú dices, déjame compro plata, déjame probar un poquito a ver. Ajá. Entonces le dice, ok, este va a ser la prueba. Esa carga o esa medida que tú quieres imponer ahora sobre la religión o la fe de esta persona, eso es necesario, es necesario, o sea, no hay otra manera. El tribunal tiene que decir, con sus abogados y su gente,
si llega un caso donde alguien le diga, mire, esto que usted hizo aquí, me está oprimiendo mi libertad de yo ejercitar mi fe en mi conciencia, en mi libertad de religión, el tribunal va a escuchar para que le digan si es constitucional. Tiene que decir, no hay otra manera, no hay forma. Yo gobierno, no tengo otra manera. Yo quisiera, pero yo tengo que imponer esto porque si no, mira, se nos va la vida. ¿Cuántas cosas han ocurrido en nuestro país o han ocurrido a través de la historia que usted pueda decir, mire, es que el gobierno tuvo que hacer eso porque es que no hay otra manera de hacerlo? No tenía otro remedio. Entonces, esto nos lleva, esta es una propuesta que hace, ¿verdad?, el legislador, porque entiende que hay unos problemas y cita qué clase de problemas están ocurriendo que lleva a que unas personas ya han perdido su libertad religiosa, ya se le ha lesionado. ¿Tienes algún ejemplo, Ibe? Yo no sé si usted sabe, pero por ejemplo, nosotros hemos visto en acciones administrativas en este país cómo se le ha privado y se le ha limitado los permisos de construcción de iglesia en el siglo XXI, en Puerto Rico, no en Cuba, no en la República de Corea del Norte, en Puerto Rico. ¿De qué estamos hablando? Nosotros estamos hablando que han habido personas que han tenido que cerrar sus negocios en jurisdicciones fuera de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ellos entienden que su negocio, en este caso unas profesiones, son una extensión de su fe y de su conciencia. Un artista gráfico, un fotógrafo que dice, mira, yo no quiero, un panadero, un repostero, o sea, cosas tan sencillas como esta. Es la que hemos visto, decisiones de tribunales supremos en estados donde es ilógico que estemos en esto. Y sabiendo en nuestro país, reconociendo que han habido decisiones de los tribunales que le han dado la espalda a unas políticas, esto no sale de la nada. Esto responde, este proyecto responde a encarnar en mi país las decisiones, primero, una ley federal. La REFRA. Que viene desde el 1993, que se vuelve a revisar en el 2010, que se interpreta en el 2015, y que viene con una trayectoria jurídica desde 1963. Y nuestro país le da la espalda todavía en el 2010. A pesar de que aplica. Aún con las clarificaciones, o sea, eso es lo que tenemos de frente. O sea, nosotros, ¿en qué daña? ¿En qué daña? Que se respete las mismas decisiones de Estados Unidos, las mismas leyes de Estados Unidos. ¿Para cuándo? ¿En qué momento es que es bueno aceptar las decisiones de los tribunales de Estados Unidos o de la jurisdicción federal? ¿En qué momento es bueno respetar la ley federal? ¿En qué momento? ¿Para respetar cuál libertad? La libertad de conciencia política, para esa sirve. Pero para la libertad religiosa, yo creo que estamos viendo unos atisbos de discrimen en nuestro país por el propio gobierno. Correcto. Así que no queremos que esto sea una realidad y esperamos que sea un ups del gobernador en sus expresiones contra este proyecto por escrito. Esperamos que sea un ups, esperamos que sea ay, ¿por qué dije esto? Esto como que fue que me cogieron caminando, pero para hacer un escrito, como un comunicado de prensa, se requiere un poquito más de tiempo para un ups. Y más allá, en enero del 2017 en nuestro país, se hace una de las legislaciones más, yo diría, laser. ¿Usted sabe lo que es un laser version? Una ley laser. Yo estaba en Canadá cuando me entero que en mi país había habido una nueva ley laboral. Y yo, ¿pero cómo va a ser? ¿Pero cuándo fueron las pistas? ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pero lo mejor de todo es que me entero que hay un artículo 9 que dice que hay un acomodo religioso dentro del trabajo para la persona que entienda que su fe y su libertad religiosa tiene espacio en el ámbito público, en el ámbito laboral. Y le aplica a todo el espectro gubernamental y privado. Así que yo me pregunto,
¿Cómo concuerda esto? O si este comunicado de prensa del gobernador es un retroceso a su propia primera legislación grande en el 2017. Así que necesitamos consistencia para que la cosa pública se pueda tener confianza en el asunto público y esperemos que solamente sea una expresión desafortunada que se plasmó en un comunicado de prensa, porque el respeto a más de 3 millones de personas, o vamos a decir 2 millones de personas, somos 3.5, un poco menos, un poco más, y 90% se identifica como con fe. Cualquiera que sea tu fe, y como me preguntabas, no tan solo a tener fe, a no querer tener ninguna fe. Ese es el asunto del respeto de la libertad religiosa. No me puedes forzar a creer. Esto cubre, protege a los ateos. Al que no quiera creer en nada. Correcto. Claro que sí. Ahora usted tiene que probar que usted es un creyente fidedigno, ¿no? O sea, genuino, bona fide. Usted no se va a inventar de momento que usted es cristiano. O sea, para usted tratar de proteger su fe, usted tiene que decir, no, es que yo soy cristiano. Pero Eddie, mira la presunción. Mira la presunción cómo trabaja discriminadamente. El otro día, en una de estas controversias públicas, cuando se trabajó el asunto de el matrimonio y las esferas de cambios en todas estas ideas de la familia, surgió una nueva religión que se llamaba la Iglesia del Espagueti Volador. La Iglesia del Espagueti Volador, yo todavía no sé que tenga culto en ningún lugar específicamente, pero la presunción es que si alguien entiende que tiene un líder espiritual y se quiere llamar el Espagueti Volador, el Departamento de Estado no puede impedir ni cualificar lo profundo, la veracidad, la identidad, los miembros, cómo hacen sus cosas, porque hay una separación de iglesia y Estado. Entonces, ¿cómo cuando yo vengo a reclamar mi violación de libertad religiosa, yo tengo que pasar un test, una prueba de decir que yo tengo una profunda y establecida creencia? ¿Y por qué ocurre eso? Porque todavía hay intolerantes rampando por su respeto. Correcto. Así que el que habla de intolerancia y de discrimen tiene que tener mucho cuidado porque puede estar caminando sobre, ¿cómo se dice?, cascarones de huevo. Porque esta historia es larga, así que tenemos que ser consistentes en nuestros posicionamientos. Y este gobierno, esta administración, gracias a Dios que tuvimos una que verdaderamente le hizo frente y fue honesta y dijo lo que iba a hacer. Yo no le puedo decir al gobierno anterior de García Padilla que le mintió al pueblo. No, ellos fueron muy claros. Pero entonces entramos en una posición de que hubo un respiro en el respeto posicionado en un plan que se llama Plan por Puerto Rico, que esta administración es responsable de una oferta. Comienza enero con una buena, ¿verdad?, un respeto y a la libertad religiosa. Y de momento vemos este patinaje. Así que esperemos que sea un ups. Sí. En el próximo segmento vamos a hablar un poquito más de la Alianza de Juristas Cristianos. ¿Qué está haciendo la Alianza de Juristas Cristianos con otras naciones del hemisferio occidental? Y las experiencias últimas que han tenido y actividades que tienen programadas. Amigos, Alerta Cristiano. Después de esta pausa, volvemos con ustedes. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto Impactando Naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa.
Comenzando en agosto, llega la tan esperada Escuela de Profetas, con profesores altamente capacitados en el tema de la profecía. No pierdas la oportunidad de aprender cómo moverte en lo profético que se avecina sobre el cuerpo de Cristo. Los cursos serán los últimos sábados de cada mes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y tendrán duración de 1 año. La matrícula será el 4 y 5 de agosto, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, en las oficinas de la iglesia La Senda Antigua. Para más información, comunícate con la decana Lucy Allende, 730-5880. De regreso con ustedes, amigos, de nuevo compartiendo con la licenciada Ivette Montes, presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos. Se nos quedaba un punto, amigos, y con esto terminamos de hablar sobre el PDLAC 1018. Amigos, cuando la hermana Ivette Montes terminó el segmento anterior, aludió a unas expresiones del gobernador Ricardo Rosselló. Ella se refería a un comunicado oficial del día, tengo por aquí la fecha, el 21 de, perdóname, fue el 12 de mayo del 2017. Esto fue los otros días. Declaraciones autorizadas del gobernador Ricardo Rosselló sobre el proyecto de la Cámara 1018. Dice: nuestra administración ha establecido de forma clara que no va a limitar derechos que han sido otorgados a distintos sectores de nuestra sociedad, tanto a nivel judicial como por la vía legislativa. Dice: rechazamos cualquier legislación como el proyecto de la Cámara 1018 que impida que un ciudadano reciba servicios gubernamentales por la religión que practique o por su orientación sexual. Este tipo de medidas no tienen paso en esta administración. El gobierno continuará procurando brindar servicios de calidad y de forma eficiente a todos los sectores de nuestra población. Nosotros entendemos que esto es desafortunado. El gobernador le dio un giro al PDLAC 1018 que nunca lo ha tenido, porque esta legislación no atenta contra los derechos de nadie. Esta legislación lo que pretende es proteger los derechos religiosos, la libertad de conciencia religiosa de aquel que dice y viva conforme a ellos. Acuérdense que recientemente, ahorita, Ivette habló de la legislación laboral que permitía el acomodo religioso. Los domingos, por ejemplo, si usted es cristiano y usted le dice a su patrono: mira, acomódame el horario, porque los domingos para mí son el día del culto al Señor. Y esa ley protege ¿qué? Su libertad religiosa, la práctica de su fe. Pero entonces el gobernador se opone al proyecto de la Cámara 1018 que lo que pretende es respetar la libertad religiosa. Acomodar la libertad religiosa en nuestros trabajos. Por ejemplo, acomodo razonable. Pues yo soy empleado del registro demográfico y viene un matrimonio gay para que lo inscriban y yo, conforme a mi fe, digo: yo no puedo inscribir este matrimonio. Y lo que estamos pidiendo es: directora de registro demográfico, déselo al compañero fulano de tal que no tiene mi fe, que él decida. Si es que ese es el ejemplo. Si es que ese fuera el ejemplo. Pero como bien dijiste. Pero estoy dando uno bien dramático, vamos, que dicen que atentamos contra los gays o contra la orientación sexual. No, hermano, no. Los gays podrán inscribir su matrimonio, pero ¿por qué tienen que violentar
mi conciencia. ¿Ah? Ivette. Tristemente, y tenemos que decirlo, yo no quiero pensar que esto es una estrategia política para desviar la atención esencial de un tema. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas, Eduardo, en el 2008, cuando estábamos hablando de la resolución 99, estábamos hablando de que teníamos que respetar una legislación que ya existe y que básicamente nosotros teníamos un interés en defender nuestra posición? ¿Por qué? Porque entendemos que hay unas amenazas, que hay unos estudios, que hay unos documentos empíricos que permiten que nosotros protejamos y que el Estado proteja a quién, a los débiles, a los niños, a los que nos votan, a los que nos diezman. Y entonces se levantó un grupo a decir que los niños iban a perder sus pensiones alimentarias si se aprobaba un proyecto X y Y, que iban a ser entonces los miserables, que iban a perder sus derechos como niños, aquellas personas niños que nacieran de una relación que no fuera un matrimonio inscrito. Y todo el argumento era en los foros tratando de decir, no lo van a perder, no se va a hacer esto. Yo no quiero pensar que esto es una estrategia de comunicación para que la gente que tiene respeto por la libertad de conciencia tenga que estarle explicando que esto no se trata de esto, no. Yo lo que sí quiero que se sepa es que esto lo que se trata es de que es una víctima de un gobierno dictatorial, decir en este siglo XXI que no quiere aprobar el respeto a la libertad religiosa. De eso es que se trata ese comunicado de prensa del gobernador. ¿Cómo tú vas a decir 3 días después que se presenta una legislación el 8 y el 11 tú vas a hacer un comunicado de prensa para decir que te opones al día 18? ¿Dónde aquí se está hablando de que esto se pretende para eliminar derechos? Este proyecto lo que dice es, yo estoy reconociendo la legislación vigente en Estados Unidos, reconociendo la interpretación de la legislación y evitar los discrímenes por ideas religiosas que persisten. Es más, está cónsono con la legislación aprobada en enero, que dice, yo como patrono, tú como patrono, no puedes discriminar si alguien entiende que tú le estás poniendo una carga que es desproporcionada. Porque esto no es un cheque en blanco. Los patronos no tienen que acomodar las ideas de nadie así porque sí. Pero el Estado dijo y entendió que había un derecho superior que proteger. Y si el gobernador no tiene a la mano el momento cuando hizo ese comunicado o quien se lo escribió, que eso puede ser posible, él puso en el plan de Puerto Rico, en la página 169, ya que él hizo un comunicado, nosotros estamos haciendo otro, Eduardo, aquí en Alerta Cristiano, comunicado de prensa, estableciendo que estamos convencidos que la actual administración ha implantado prácticas y políticas públicas que amenazan. La actual se refiere a la anterior, a la de García Padilla, y o coartan la libertad de practicar la religión de preferencia de los ciudadanos. O sea, practicar o pensar. Nosotros nos comprometemos a proteger este derecho constitucional de libertad religiosa de cada ciudadano y a promover legislación. Amén. A tales efectos, plan para Puerto Rico, página 169. Aquí está, gobernador, la legislación que usted dice que iba y se comprometió a promover. Más allá de laboral, esto es para todos. Esto es para todos. Respeto para todos. Los cristianos, la gente de fe y los ateos pedimos respeto a nuestra fe y respeto a nuestra idea y conciencia, como ustedes respetan la conciencia política. Correcto. Amigos, es un viraje al que no le vemos explicación. Nuestra postura es pedirle a usted, cristiano, llame a la legislatura, llame constantemente. ¿Y al gobernador? Al gobernador, que en Fortaleza sepan que todos los cristianos queremos proteger nuestra libertad de conciencia cristiana. Que es desafortunado. Los ateos tendrán el mismo derecho. Claro que sí. Así que nosotros los cristianos, por ejemplo, luchamos por defenderlo. Que otro no lo quiera defender es otra cosa.
Pero las nosotros redes, los cristianos, Eddie, las redes, vamos, las vamos, redes, vamos a ellos inundar leen las redes. Correcto. No Sí, te sí, podrán contestar sí, sí. el teléfono porque no hay tanta gente a veces. Las redes, Escribir. inunden las redes, diciendo nos están discriminando. Esa posición es una posición discriminatoria contra la gente de fe o la gente que no tiene ninguna fe. Así es, así es. Amigos, esto pica y se extiende y yo sé que viene un segundo programa. Si puede ser con la compañera Ivette, cualquier otro abogado o gente cristiana, vamos a darle seguimiento a esto porque esto es muy serio. Sería un incumplimiento de una promesa. ¡Wow! La madre de los incumplimientos sería. Porque gran parte de la población cristiana votó por él amparándose en esta promesa. Así que damos por terminado el tema porque queremos que Ivette nos oriente sobre unas actividades que vienen por ahí, que los temas son tremendos. Me hablaste, cuéntame, 2 actividades. Bueno, la Alianza de Juristas es una organización que trabaja para educar. Esa es nuestra misión. Nosotros defendemos tu fe. Nosotros también queremos estar y decimos, tenemos una serie de conferencias y esta se trata, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? A Dios, pero Dios le debe Hacienda. No. Lo que pasa es que el que vive en ley y orden no puede ser bipolar. Para unas cosas yo le reclamo al gobierno y para otras no quiero saber del gobierno. No. Tenemos obligaciones y nosotros no podemos dar lugar al diablo ni a lo que parezca a la gente que no cree. O sea, nosotros tenemos que ser gente que sea íntegra. Amén. Y íntegro es en todos los aspectos. Somos gente integral. Y en ese sentido hay unas preguntas que son recurrentes en nuestro país sobre los ministerios, las iglesias, las paraiglesias, y queremos que ellos sepan cómo tienen que cumplir, qué tienen que erradicar, qué no tienen que erradicar, cuándo. O sea, queremos que estén en total cumplimiento para no darle lugar a ninguna acción, penalidades, multas, querellas. No queremos darle espacio. Y por eso tenemos también el 1, estaremos en Salinas, entre a nuestra página. 1 de julio. Y el 15 de julio en Mayagüez. Okay. Y también la confidencialidad. Eso es otra conferencia que vamos a tener. Así que el 1 de julio Tremendos y el temas. 15 en Mayagüez. Ok. Amigos, las obligaciones tributarias se van a comunicar, van a haber avisos, se van a comunicar. La Alianza de Juristas Cristianos tiene una página en Facebook. Y el Facebook. En Alerta Cristiano también. les vamos a postear estas actividades porque las iglesias tienen que apuntarse para su número. Tienen que saber. Vamos a cumplir. Vamos a dar buenos testimonios los cristianos de que en somos sí. organizados. Exacto. Y hacemos la forma de manera correcta. Y el 15 de julio en el oeste ya les avisaremos el lugar. Los 2 temas, los aspectos tributarios y la confidencialidad. En la iglesia. Ivette, gracias, se nos acabó el tiempo. Amigos, Alerta Cristiano, que Dios les bendiga.